Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a ver o recorrer eh, los lineamientos del proceso histórico-social en América Latina en el periodo de entreguerras. En realidad, esto es engañoso porque lo que vamos a analizar son básicamente los primeros, más o menos los primeros 40 años del siglo XX, o sea, desde el cambio de siglo hasta hasta fines de los años 30 o la década del 30 inclusive. ¿Por qué es importante esto? Aclarar esto porque, bueno, muchas veces se le da como un peso al límite establecido por las dos guerras mundiales o incluso por la crisis, por la gran crisis del sistema capitalista en los años 30, que tiende a despojar a la historia latinoamericana de una periodización propia, que más allá de la indudable vinculación que tienen los procesos latinoamericanos con lo sucedido a nivel de todo el sistema mundial, no necesariamente la periodización del centro del sistema tiene que coincidir con la periodización particular de la región, mejor dicho, de esta macroformación social. Entonces, lo que nosotros vamos a ver básicamente cuando hablamos de América Latina en el periodo de entreguerras, en realidad lo que estamos analizando es la, la larga crisis, la prolongada crisis que experimenta la dominación oligárquica en el continente, sobre todo en Sudamérica. Esta crisis comienza con la reacción o las reacciones que la dominación oligárquica tiene a partir del cambio de siglo a una serie de problemas, de cuestionamientos, de impugnaciones que habían surgido como consecuencia del mismo proceso de génesis del desarrollo capitalista o digamos, tanto del régimen de dominación y explotación dominante a fines del siglo XIX en América Latina, como de los nuevos problemas que suscitó eh, el desarrollo o las particularidades del desarrollo capitalista en la región y las reacciones o las respuestas que la clase dominante dio a esos problemas. Se podría decir que no fueron solo los problemas estructurales derivados de la forma del desarrollo capitalista, sino también las consecuencias incluso del éxito del proyecto o de la llamada vía oligárquica, como lo vimos en la clase anterior. O sea, la crisis de la dominación oligárquica comienza o podría hacerse un primer planteo en términos de, bueno, un problema está dado eh, por el éxito, por el mismo éxito de, del modelo, de la vía oligárquica, sobre todo en la medida en que ese éxito se dio bajo la forma de constitución de esa vía oligárquica, generando una brecha o una distancia entre, por ejemplo, el progreso material y eh, los avances en las tareas de la revolución burguesa en otros planos o en otros niveles de la realidad. Entonces se podría decir que si hubo un crecimiento, digamos, un crecimiento económico considerable en general, y una modernización de ciertos, y una modernización, o mejor dicho, una integración de, de la economía y una construcción estatal y una formación de instituciones exitosa para los objetivos que se había impuesto la clase dominante y también exitosa a a los fines del proceso de acumulación a escala mundial en la etapa imperialista. Por otro lado, hay que decir que eh, ese éxito, ¿no?, encarnado sobre todo en el extraordinario progreso material y en la modernización, sobre todo económico-social, eh, encontró, por otro lado, un estancamiento e incluso una reacción sumamente regresiva, por ejemplo, a nivel político.
No hablemos ya a nivel de integración social. Hablemos incluso de la participación política. O sea, tanto en términos de incorporación política o incorporación al el sistema político, como por otro lado, en términos de integración social, la brecha entre ese progreso material y esa modernización lograda, y por otro lado, eh, las, la integración social, digamos, la integración social, estamos hablando sobre todo de la integración de las clases populares, y por otro lado, la integración social, y por otro lado, la incorporación a la política de, no vamos a decir las mayorías, pero sí, aunque sea de segmentos sociales que implicaran una ampliación de la alianza que sustentara el régimen y por lo tanto una ampliación de sus bases sociales, hubo una brecha creciente y empezó a notarse muchísimo en el cambio de siglo, del siglo XIX al XX. Esto va a tener dos manifestaciones muy evidentes a principios del siglo XX, como son las nuevas resistencias que va a tener que enfrentar la dominación oligárquica. O sea, una vez, por un lado estuvieron las resistencias a el proceso eh, el proceso en sus fases iniciales de la dominación oligárquica, o sea, el proceso de implantación, la construcción, digamos, las oposiciones a la construcción o a la vía oligárquica de construcción del Estado y de desarrollo capitalista. Por supuesto, el triunfo de la vía oligárquica supuso aplastar estas resistencias, que no volvieron eh, digamos, que no generaron nuevas novedades. Ahora, los mismos avances del desarrollo capitalista y las consecuencias de ese desarrollo capitalista generaron transformaciones en la estructura de clases y nuevas contradicciones que en la medida en que no encontraron su correlato, un correlato positivo en términos de reforma de las instituciones y en términos de integración social, se van a ir agudizando, van a ir generando una distancia entre el progreso material y las, digamos, regulaciones sociales y políticas necesarias para contener los conflictos generados por ese progreso material, cada vez mayor y va a dar lugar a nuevos sujetos y nuevos conflictos con los que el sistema, la clase dominante, no contaba o que creía en su convicción genuina que no tenía por qué existir. Y eso va a tener dos encarnaciones concretas. El anarquismo, o mejor dicho, el movimiento obrero organizado en una primera etapa, bajo digamos, las banderas del anarquismo, y por otro lado, el reformismo liberal, entendido tanto como resultado de un conflicto interno a la clase dominante, donde incluso se da la secesión de algunas fracciones de la clase dominante, eh, o, o una alianza entre estas fracciones y las ascendentes clases medias, o fracciones de la clase dominante que están fuera de la dirección política. Esto es lo que podemos denominar el reformismo liberal, que va a tener un arco de alternativas muy amplio. El más cercano a nosotros es el caso del radicalismo, o sea, la Unión Cívica Radical. Pero ha habido otros casos. Ha habido casos más tempranos e incluso producto de un desarrollo endógeno de la clase dominante, como por ejemplo el proceso de reformas impulsadas por la misma oligarquía en el Uruguay del Partido Colorado de Valle, de José Valle y Ordóñez.
Y por supuesto vamos a tener la manifestación más extrema y que por supuesto termina dando lugar a desborde, un desborde que se lleva puesto los objetivos originales de ese reformismo liberal en el movimiento opositor de Francisco Madero en México, que termina siendo la chispa de la década revolucionaria en México, en 1910. Eso como los grandes, son como podríamos decir algunas de las variantes dentro de el amplio arco de el reformismo liberal, que después, por supuesto, va a tener trayectorias diferenciadas. Ahora, antes de pasar a la caracterización de estas dos resistencias, que después nos van a permitir dar cuenta de el surgimiento de alternativas, nuevas alternativas que se suman a estas, ya en la década del 20, vamos a hacer una interrupción y pasamos a la segunda parte.